¿Sabías que los filisteos fueron los enemigos más temibles de Israel en la Biblia? Durante siglos, representaron una amenaza constante, pero lo más asombroso es que hoy, su legado aún nos afecta de maneras que ni imaginas. ¿Quiénes eran realmente los filisteos y qué lecciones espirituales podemos aprender de ellos? Hoy te invito a descubrir el misterio detrás de estos enemigos bíblicos y cómo sus acciones pueden ser la clave para entender lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Es posible que te hayas sentido oprimido por las dificultades, como si estuvieras en una lucha constante. Tal vez sientes que tus batallas espirituales son demasiado grandes para enfrentarlas, pero lo que vas a descubrir ahora es que, al igual que Israel, tú también puedes superar cualquier obstáculo cuando confías en las promesas de Dios. Hoy desvelaremos secretos antiguos, revelaciones divinas y lo que los filisteos tienen que enseñarnos acerca de nuestra fe y victoria en Cristo. No dejes que este mensaje pase desapercibido en tu vida. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Muchos que nos ven aún no están suscritos, y si no lo haces, te perderás los próximos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que te compartiré hoy podría cambiar tu camino hacia la redención. No te lo pierdas, los filisteos han sido, sin duda, una de las civilizaciones más enigmáticas que aparecen en la Biblia Sagrada. A lo largo del Antiguo Testamento, son presentados como enemigos persistentes del pueblo de Israel, pero ¿de dónde vinieron realmente? Los registros históricos y la arqueología bíblica nos llevan a las costas del mar Egeo, donde esta cultura habría tenido sus raíces antes de migrar a la región de Canaán alrededor del 1200 AC. Se cree que formaban parte de los llamados pueblos del mar, un grupo de invasores que provocaron el colapso de varias civilizaciones del Mediterráneo. Su llegada a tierras bíblicas fue más que una simple migración, fue una reconfiguración del panorama geopolítico que afectaría profundamente la historia de Israel en la Biblia. El establecimiento de los filisteos en Canaán no fue casualidad. No llegaron como simples nómadas, sino como un pueblo con estructuras avanzadas y una identidad cultural bien definida. Se asentaron en la región costera y fundaron ciudades prósperas como Gaza, Ascalón y Asdod, consolidando un poder que desafiaría a los descendientes de Abraham por siglos. Aunque la cultura judaica y cristiana los recuerda principalmente como adversarios de los israelitas, su influencia en la región fue significativa. La Biblia nos relata episodios en los que interactuaron tanto en la guerra como en alianzas estratégicas con los hebreos, mostrando que su relación no se limitó únicamente al conflicto. En cada encuentro, podemos ver el cumplimiento de las profecías bíblicas, donde Dios prueba la fidelidad de su pueblo en medio de la adversidad. ¿Pero qué creían los filisteos? A diferencia de los hebreos, que adoraban al Dios único, los filisteos eran politeístas y rendían culto a dioses como Dagón, su principal deidad, mencionada en varias historias bíblicas. En 1 Samuel 5, se nos cuenta cómo el arca de la alianza fue capturada por los filisteos y llevada al templo de Dagón, solo para que su ídolo terminara caído y quebrado ante la presencia del verdadero Dios. Estos relatos no solo revelan la tensión espiritual entre ambas naciones, sino que también refuerzan las revelaciones divinas sobre el poder inquebrantable del Creador. En su arrogancia, los filisteos creyeron que podían doblegar la fe del pueblo de Dios, pero cada victoria suya fue temporal, pues el plan divino siempre se mantenía firme. La llegada de los filisteos a Canaán marcó el inicio de una serie de conflictos que se extenderían por generaciones. Sus enfrentamientos con jueces y reyes de Israel definirían gran parte del Nuevo Testamento, construyendo el escenario donde figuras como Sansón, Saúl y David librarían algunas de las batallas más épicas de la Biblia Sagrada. Sin embargo, la historia de este pueblo no se limita a su rol como antagonistas. Su influencia en la economía, la política y la cultura de la región dejó una huella imborrable. Y aunque su nombre ha desaparecido de la historia moderna, su legado sigue presente en las páginas de la Escritura y en los misterios que la arqueología bíblica sigue revelando hasta hoy. Desde los primeros días de su establecimiento en Canaán, los filisteos fueron una constante amenaza para el pueblo de Israel. En la Biblia Sagrada, los encontramos como un enemigo poderoso, militarmente superior y estratégicamente astuto.
Su enfrentamiento con los israelitas no fue una simple rivalidad territorial, sino una lucha de creencias, poder y destino. Mientras los hebreos confiaban en las promesas de Dios, los filisteos depositaban su confianza en su avanzada tecnología bélica y en la fuerza bruta. No es casualidad que algunas de las batallas más memorables del Antiguo Testamento tengan a los filisteos como antagonistas. Ellos no solo intentaron conquistar Israel físicamente, sino que desafiaron su identidad espiritual, llevando al pueblo de Dios a momentos de crisis y pruebas. Uno de los primeros grandes enfrentamientos registrados es el de Sansón contra los filisteos, narrado en el libro de Jueces. Este juez de Israel fue una figura imponente, dotado de una fuerza sobrenatural otorgada por el Espíritu de Dios. Pero su historia no es solo una de victorias, sino también de caída y redención. Engañado por Dalila y entregado a los filisteos, Sansón fue humillado, cegado y usado como trofeo de burla en el templo de Dagón. Sin embargo, en un acto final de fe, clamó a Dios y derribó el templo, eliminando a miles de sus enemigos en un solo instante. Jueces 16:30. Este evento es una clara demostración de cómo, incluso en la derrota, la salvación y redención siempre están disponibles para aquellos que regresan a Dios con un corazón sincero. Pero Sansón no fue el único en enfrentarse a los filisteos. Durante el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, los conflictos con este pueblo se intensificaron. A pesar de haber sido ungido por Dios, Saúl no logró vencer definitivamente a los filisteos y, en muchos casos, mostró más miedo que fe. Uno de los momentos más tensos fue cuando los filisteos presentaron a su guerrero más temido, Goliat de Gat. Este gigante desafió a Israel durante 40 días, ridiculizando al pueblo elegido y menospreciando el poder del Dios de los hebreos. La historia, que es una de las más conocidas de la Biblia Sagrada, nos lleva al valiente joven David, quien con una simple honda y una piedra derrotó a Goliat. 1 Samuel 17. No fue la fuerza humana la que le dio la victoria, sino la confianza absoluta en Dios, demostrando que la fe es más poderosa que cualquier arma forjada por el hombre. A lo largo de los años, los filisteos continuaron hostigando a Israel, librando guerras sangrientas y capturando territorios estratégicos. Sin embargo, cada enfrentamiento revelaba más sobre el propósito divino. Mientras los israelitas confiaban en la guía de Dios, los filisteos dependían de su dominio del hierro y sus estrategias militares. Pero la historia nos muestra una verdad innegable: cuando Dios está con su pueblo, ninguna nación, por poderosa que sea, puede prevalecer. A pesar de sus repetidas derrotas, los filisteos nunca lograron someter completamente a Israel, y su rol en la historia bíblica sirve como un recordatorio de que la victoria no siempre pertenece a los fuertes, sino a aquellos que caminan con el Señor. Cada batalla entre Israel y los filisteos era más que un conflicto militar, era un choque de principios y creencias. Los relatos de estos enfrentamientos en la Biblia Sagrada están llenos de curiosidades bíblicas, misterios de la Biblia y profundas lecciones espirituales. En cada episodio, Dios muestra que la verdadera fuerza proviene de la fe y la obediencia, no de la superioridad tecnológica o del número de soldados. Estos eventos también son un reflejo de la lucha constante entre el bien y el mal, la fe y la duda, la promesa de Dios y la rebelión humana. Y aunque los filisteos desaparecieron con el tiempo, sus historias siguen siendo una advertencia para todos aquellos que confían más en sus propios recursos que en la revelación divina. La presencia de los filisteos en Canaán no se limitó a simples campamentos o asentamientos temporales. Construyeron ciudades poderosas, estratégicamente ubicadas y bien fortificadas, que les permitieron sostener su dominio en la región durante siglos. En la Biblia Sagrada, se mencionan 5 ciudades principales que formaban la base de su alianza: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Juntas, estas ciudades conformaban lo que se conoce como la Pentápolis Filistea, una federación que les otorgaba fuerza militar, política y económica. Cada una de estas urbes tenía su propia estructura de gobierno, pero todas trabajaban en conjunto para mantener su hegemonía sobre los territorios costeros de Canaán. En estas ciudades florecieron el comercio, la cultura y la adoración a sus dioses, lo que las convirtió en centros clave en la historia de la región.
Gaza, la más conocida de estas ciudades, fue un importante punto comercial y un bastión de la resistencia filistea contra Israel. Su ubicación estratégica la convirtió en un paso crucial entre Egipto y Mesopotamia, lo que le otorgó un poder económico considerable. Fue en Gaza donde Sansón fue capturado y llevado prisionero, y donde finalmente derribó el templo de Dagón, acabando con muchos de sus enemigos en un solo acto de fuerza divina. Jueces 16, 21-30. Ascalón, por su parte, fue una de las más antiguas y prósperas, conocida por su puerto y sus murallas imponentes. Aunque cayó en varias ocasiones ante diferentes imperios, su legado perduró por siglos. Asdod fue otro de sus grandes centros, y en ella se vivió uno de los eventos más extraordinarios de la Biblia Sagrada: la captura del Arca de la Alianza por los filisteos y la posterior humillación de su dios Dagón cuando la presencia divina demostró su supremacía. 1 Samuel 5, 1, 4. Gat, la ciudad de Goliat, es recordada en la Biblia Sagrada como el lugar de origen del gigante que desafió al pueblo de Dios. Esta ciudad era un importante centro militar y produjo algunos de los guerreros más temidos del antiguo mundo filisteo. Finalmente, Ecrón fue otro gran enclave, conocido por su desarrollo en la metalurgia y el comercio. En varias excavaciones de la arqueología bíblica se han encontrado vestigios de templos y talleres donde se trabajaban metales, lo que confirma que los filisteos tenían un alto grado de conocimiento en el arte de la forja. Este dominio tecnológico les otorgó una gran ventaja en el campo de batalla y les permitió desafiar a Israel en innumerables ocasiones. A lo largo del Antiguo Testamento, estas ciudades filisteas aparecen constantemente en conflictos con Israel, pero también como escenarios de eventos clave en la historia bíblica. No solo fueron fortificaciones militares, sino también centros espirituales donde la idolatría y la superstición reinaban. Sin embargo, cada una de ellas experimentó, en distintos momentos, la manifestación del poder de Dios, ya sea a través de derrotas, plagas o eventos milagrosos. La relación entre los filisteos e Israel osciló entre la guerra y el comercio, pero nunca dejaron de ser una amenaza para el pueblo de Dios. Aunque hoy los filisteos han desaparecido como civilización, sus ciudades siguen siendo objeto de estudio en la arqueología bíblica. Muchas de las ruinas de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón han revelado inscripciones, artefactos y estructuras que confirman la veracidad de los relatos bíblicos. Lo que alguna vez fue un enemigo temido, ahora es una prueba tangible de que las historias bíblicas son más que simples narraciones, son registros de un pasado real que sigue hablándonos hoy. Pero la gran pregunta es, si estas ciudades fueron tan poderosas, ¿cómo pudieron caer? La respuesta nos lleva al siguiente punto de nuestra historia. Si hubiera que señalar uno de los mayores factores que otorgaron a los filisteos una ventaja sobre sus enemigos, sin duda sería su dominio de la tecnología del hierro. Mientras que la mayoría de los pueblos de Canaán y de Israel todavía dependían del bronce, los filisteos ya habían desarrollado técnicas avanzadas de forja, lo que les permitió fabricar armas más resistentes y herramientas más eficientes. En la Biblia Sagrada se menciona cómo los israelitas, en tiempos de Saúl, ni siquiera tenían herreros propios y debían acudir a los filisteos para afilar sus herramientas de hierro. 1 Samuel 13, 19-22. Esto no solo muestra el atraso tecnológico de Israel en comparación con sus enemigos, sino también la dependencia que tenían de ellos en ciertos aspectos. La arqueología bíblica ha revelado que los filisteos poseían hornos más avanzados que los de sus vecinos, lo que les permitía alcanzar temperaturas más altas y trabajar el hierro de manera más efectiva. Con esto, fabricaban espadas, lanzas y carros de guerra que superaban a los armamentos de bronce de los israelitas. Esta ventaja les dio una supremacía militar en las primeras batallas registradas en la Biblia Sagrada, lo que explica por qué durante tanto tiempo representaron una amenaza para el pueblo de Dios. Pero su dominio del hierro no solo les sirvió en la guerra, también les permitió desarrollar herramientas agrícolas más eficientes, fortaleciendo su economía y su capacidad de producción de alimentos. Sin embargo, aunque los filisteos tenían la ventaja en el campo de batalla gracias a su tecnología, no lograron vencer completamente a Israel. La razón de esto no fue la fuerza militar de los hebreos, sino el respaldo divino que los protegía.
En las historias bíblicas, vemos que las victorias del pueblo de Dios no dependían de armamentos superiores, sino de la fe en las promesas de Dios. Un claro ejemplo de esto es la batalla entre David y Goliat, mientras el gigante filisteo confiaba en su armadura de hierro y en su inmensa estatura, David, con solo una honda y su fe en Jesús Cristo, logró derrotarlo. 1 Samuel 17, 45-50. Este evento demuestra que no importa cuán avanzada sea la tecnología de un enemigo, si Dios está de tu lado, la victoria es segura. Otro aspecto interesante es que, aunque los filisteos eran expertos en metalurgia, nunca lograron compartir o imponer su conocimiento a otros pueblos de manera definitiva. Con el tiempo, los israelitas también aprendieron a trabajar el hierro y lograron nivelar el campo de batalla. La misma Biblia Sagrada menciona cómo, bajo el reinado de David, Israel se fortaleció militarmente y pudo finalmente someter a los filisteos, 2 Samuel 8:1. Esto demuestra cómo las profecías bíblicas sobre la victoria del pueblo de Dios se cumplieron con el tiempo, incluso contra un enemigo que parecía invencible. El dominio del hierro por parte de los filisteos les otorgó poder, pero también mostró una lección importante: la tecnología y la fuerza humana nunca podrán superar el propósito divino. Aunque su conocimiento avanzó rápidamente y les permitió reinar durante un tiempo, no fue suficiente para sostener su dominio por siempre. Los filisteos confiaban en su sabiduría y en su capacidad de forjar armas, pero olvidaron que el destino de los pueblos no lo decide la tecnología, sino Dios. A lo largo de la historia, este principio sigue vigente: no importa cuán fuerte o avanzada sea una nación, si no tiene la bendición de Dios, eventualmente caerá. Y es aquí donde nos preguntamos, si los filisteos eran tan poderosos, ¿cómo fue que desaparecieron? La relación entre los filisteos e Israel fue compleja y llena de contrastes. Aunque la Biblia Sagrada los presenta principalmente como enemigos, su historia no se limitó solo a guerras y enfrentamientos. Hubo momentos de conflicto, pero también de intercambio cultural, comercio y alianzas temporales. Desde su llegada a Canaán, los filisteos representaron una amenaza constante para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo, su interacción con Israel dejó una marca indeleble en la historia bíblica. A diferencia de otras naciones, los filisteos no eran simples invasores que llegaban, destruían y se marchaban. Se establecieron en la región y construyeron un reino poderoso, lo que los convirtió en una fuerza con la que Israel tuvo que lidiar durante siglos. Sus ciudades se encontraban en una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo, lo que les permitía influir no solo militarmente, sino también económicamente. Esto los ponía en una posición de poder que, en muchas ocasiones, los israelitas tuvieron que aceptar a regañadientes. Uno de los episodios más icónicos de esta relación tensa fue la historia de Sansón, un juez de Israel cuya vida estuvo entrelazada con los filisteos de una manera única. Desde su nacimiento, Dios lo había destinado a ser un libertador de su pueblo, dotándolo de una fuerza sobrenatural para enfrentarse a sus enemigos. Jueces 13:5. Sin embargo, su debilidad por las mujeres filisteas lo llevó a una serie de conflictos que terminaron en tragedia. Dalila, su amante filistea, fue quien lo traicionó y entregó a sus enemigos, lo que llevó a su captura y humillación en Gaza. Pero en un último acto de fe y redención, Sansón derribó el templo de Dagón, acabando con miles de filisteos en el proceso. Jueces 16, 28-30. Este evento no solo fue un golpe devastador para los filisteos, sino también una demostración del poder de Dios sobre sus dioses paganos. A través de la historia de Sansón, podemos ver cómo la relación entre estos dos pueblos no se limitaba solo a la guerra, sino que también involucraba conexiones personales, traiciones y actos de fe. Otro momento crucial en la interacción entre Israel y los filisteos fue la historia del Arca de la Alianza. Durante una de las muchas guerras entre ambas naciones, los filisteos lograron capturar el arca y la llevaron a Asdod, colocándola en el templo de su dios Dagón. 1 Samuel 5, 1, 2. Lo que sucedió después fue una de las manifestaciones más claras del poder divino en la Biblia. La estatua de Dagón cayó al suelo ante el arca, y al día siguiente, fue encontrada con la cabeza y las manos cortadas. Luego, una plaga terrible se desató sobre los filisteos,
obligándolos a devolver el arca a los israelitas con ofrendas de oro para apaciguar la ira de Dios. 1 Samuel 5, 3-6. Este evento no solo humilló a los filisteos, sino que también dejó en claro que la victoria sobre Israel no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la voluntad de Dios. En cada uno de estos episodios, la arqueología bíblica ha encontrado pruebas de la presencia filistea y sus prácticas religiosas, confirmando que la historia de estos conflictos no es solo un relato espiritual, sino un hecho histórico. Sin embargo, no todo fue enemistad. Hubo momentos en que los israelitas y los filisteos compartieron territorio e incluso cooperaron en ciertas circunstancias. Por ejemplo, David, antes de convertirse en rey, encontró refugio en la ciudad filistea de Gat, bajo la protección del rey Aquis. 1 Samuel 27, 1-4. Durante ese tiempo, vivió entre los filisteos y llegó a ser considerado uno de los suyos. Esto demuestra que la relación entre ambos pueblos no siempre fue de odio absoluto, sino que, en algunos casos, se desarrollaron lazos de conveniencia y necesidad mutua. Aún así, cuando David finalmente ascendió al trono, su destino estaba claro: debía derrotar a los filisteos y establecer el dominio de Israel sobre la región. Con el tiempo, lo logró, debilitando poco a poco su poder y asegurando la soberanía del pueblo de Dios. La historia de los filisteos y los israelitas nos deja una lección profunda. Los enemigos del pueblo de Dios pueden ser poderosos, pueden tener tecnología avanzada, pueden incluso ganar algunas batallas, pero nunca podrán resistir el plan divino. Cada vez que Israel parecía estar en desventaja, Dios intervenía y demostraba su supremacía. Esta verdad sigue siendo relevante hoy en día. En nuestra vida, podemos enfrentar adversidades que parecen imposibles de superar, pero la fe en las promesas de Dios nos asegura la victoria. La pregunta ahora es, si los filisteos eran tan influyentes, como terminaron desapareciendo de la historia. Las historias bíblicas relacionadas con los filisteos no son meros relatos del pasado. Son crónicas llenas de misterios de la Biblia, profecías y revelaciones divinas que muestran la lucha constante entre el pueblo de Dios y aquellos que intentaban desviarlo de su propósito. A lo largo del Antiguo Testamento, los filisteos desempeñaron un papel crucial en la narrativa sagrada, sirviendo como una fuerza de oposición que, sin saberlo, ayudó a cumplir los designios divinos. Una de las historias más emblemáticas es la de David y Goliat, un enfrentamiento que no solo demostró el poder de la fe, sino que también representó el choque entre dos mundos, el de un joven pastor respaldado por el Dios de Israel y el de un guerrero gigante armado con la mejor tecnología militar filistea. Este duelo, relatado en 1 Samuel 17, se convirtió en un símbolo eterno de cómo la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo. Pero esta no es la única historia en la que los filisteos desempeñan un papel central. La ya mencionada epopeya de Sansón, narrada en el libro de Jueces, es otro ejemplo de cómo Dios usó a un hombre con debilidades humanas para demostrar su poder. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, fue un azote para los filisteos, pero su caída a manos de Dalila y su posterior redención en el templo de Dagón mostraron la compleja interacción entre la voluntad divina y la fragilidad humana. Esta historia también nos revela la importancia de la obediencia y la consagración a Dios, ya que el destino de Sansón cambió drásticamente cuando rompió su voto nazareo. Curiosamente, la arqueología bíblica ha encontrado restos de templos filisteos con columnas centrales, lo que confirma la posibilidad de que el evento de la caída del templo narrado en Jueces 16 sea históricamente verosímil. Otro episodio fascinante es el de la captura del Arca de la Alianza. Para los filisteos, robar el arca de los israelitas era una prueba de su superioridad militar y religiosa, pero rápidamente descubrieron que el poder de Dios no podía ser contenido. Como se menciona en 1 Samuel 5, después de colocar el arca en el templo de Dagón en Asdod, la estatua de su dios cayó y fue destruida, y una plaga azotó a la población filistea, obligándolos a devolver el arca con ofrendas en señal de arrepentimiento. Este evento nos enseña que ningún poder terrenal puede prevalecer contra la voluntad de Dios y que, incluso en la derrota, Dios sigue teniendo el control.
Además, nos recuerda que intentar manipular lo sagrado para fines propios siempre tendrá consecuencias. La Biblia también menciona que los filisteos jugaron un papel importante en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 13 a 14, se describe cómo los filisteos dominaban tecnológicamente a los israelitas, impidiéndoles incluso fabricar sus propias armas. Sin embargo, bajo la dirección de Dios, Jonatán, el hijo de Saúl, logró una victoria impresionante contra ellos, demostrando una vez más que no es la fuerza del ejército lo que define la victoria, sino la intervención divina. Finalmente, la trágica muerte de Saúl y sus hijos a manos de los filisteos en la batalla del monte Gilboa, 1 Samuel 31, marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, preparando el camino para el reinado de David, quien consolidaría el poder del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Las historias bíblicas claves sobre los filisteos nos muestran algo fundamental. Dios usa incluso a los enemigos de su pueblo para cumplir su propósito. Los filisteos fueron una amenaza constante, pero a través de ellos, Dios levantó líderes, probó la fe de su pueblo y demostró su gloria. La pregunta que queda es, si los filisteos eran tan poderosos, ¿cómo fue que desaparecieron de la historia? La respuesta nos lleva a uno de los episodios más intrigantes de la arqueología y la profecía bíblica. La caída de los filisteos, aunque fue gradual, es una de las narrativas más significativas en las profecías bíblicas, pues demuestra cómo incluso los pueblos más poderosos, cuando se alejan de la voluntad de Dios, terminan siendo destruidos. A lo largo de la Biblia Sagrada, vemos que, a pesar de su destreza en la guerra, su dominio del hierro y sus ciudades amuralladas, los filisteos no pudieron resistir la intervención divina. Los eventos que llevaron a su caída están descritos tanto en las escrituras como en las historias bíblicas, que narran cómo los filisteos fueron derrotados por diferentes potencias, incluidas las grandes civilizaciones como los asirios y babilonios. Pero lo que realmente sorprendió a los israelitas fue que esta derrota no fue solo militar, sino también una pérdida cultural y espiritual que marcó el fin de una era para el pueblo de Dios, los filisteos. Después de haber sido una amenaza durante siglos, comenzaron a ser cada vez más vulnerables a medida que las fuerzas extranjeras comenzaron a invadir la región. Primero, los asirios jugaron un papel crucial en su declive. En el siglo VIII a.C., los asirios, bajo el liderazgo de reyes como Tiglat-Pileser III y Sargón II, comenzaron a expandir su imperio, conquistando varias ciudades filisteas como Gaza y Ascalón, y reduciendo su poder a la nada. Los profetas bíblicos, como Amós y Sofonías, predijeron esta caída como parte del juicio de Dios sobre los pueblos que se habían opuesto a Israel y que habían tenido un trato injusto con el pueblo de Dios. Amós 1, 6-8. En sus profecías bíblicas anunciaban que la justicia divina llegaría para los filisteos. Sin embargo, lo que para ellos parecía el fin de su poderío fue, de hecho, una oportunidad para que Dios restaurara su reino. A pesar de la invasión asiria, los filisteos continuaron existiendo durante algún tiempo, aunque con un poder cada vez más limitado. La caída final llegó cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor II, derrotaron a los filisteos en el siglo VI a.C. Tras la conquista babilónica, las ciudades filisteas cayeron en el olvido. Como se menciona en las historias bíblicas, el fin de los filisteos fue un momento de gran transformación, no solo para Israel, sino para la región de Canaán en su conjunto. Las ciudades filisteas fueron destruidas o se disolvieron, y con ellas, su influencia política y cultural también desapareció. Este declive fue tan completo que, hoy en día, las huellas de los filisteos solo se encuentran en las excavaciones arqueológicas que se han realizado en las antiguas ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, las cuales alguna vez fueron centros de su poder. Es importante reflexionar sobre la enseñanza que esta caída de los filisteos nos deja. La historia muestra cómo el orgullo y la arrogancia pueden llevar al fracaso, mientras que la fe en Dios puede garantizar la victoria, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. El Nuevo Testamento nos recuerda que la salvación y la redención son el propósito de la vida cristiana y que, si bien los enemigos pueden parecer invencibles, siempre será Dios quien tenga la última palabra.
Al igual que los filisteos, aquellos que se oponen a la voluntad divina tarde o temprano se verán derrotados, pero a los que confían en Él les será dada la victoria eterna. La caída de los filisteos también nos invita a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a depender completamente de Dios, tal como lo hizo David al enfrentar a Goliat. A través de los siglos, la cultura judaica y cristiana ha preservado estas historias como un recordatorio de que los poderosos no son inmortales, y que el verdadero poder reside en la obediencia a Dios y en la búsqueda de su justicia. La desaparición de los filisteos, que parecía ser un final, en realidad fue el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, porque Dios siempre cumple lo que promete. Mientras los filisteos fueron arrasados por el juicio divino, Israel fue restaurado y fortalecido para cumplir su propósito en el mundo. Así como los filisteos cayeron, también caerán todos aquellos que se opongan a la voluntad de Dios, pero su pueblo siempre será preservado. El legado bíblico de los filisteos es mucho más profundo de lo que a menudo se piensa. Aunque su caída fue inevitable y su identidad se diluyó con el paso del tiempo, los filisteos dejaron una huella imborrable en la historia de Israel en la Biblia y en la cultura judeocristiana en general. Su presencia en las historias bíblicas no solo marca los conflictos físicos que los israelitas enfrentaron, sino que también representó una serie de lecciones espirituales que siguen siendo relevantes hoy. En muchos aspectos, los filisteos se convirtieron en un símbolo de la oposición a la voluntad de Dios y una advertencia para aquellos que, como ellos, intentan desafiar la autoridad divina. Los filisteos no eran simplemente los enemigos de Israel, sino un reflejo de las fuerzas que intentan desviar a las naciones de la salvación y la redención que solo Dios puede ofrecer. Además de sus interacciones militares y políticas con los israelitas, el legado filisteo se manifiesta en cómo contribuyeron al desarrollo de ciertas características y culturas del Antiguo Testamento. A lo largo de la Biblia, se menciona la tecnología del hierro como uno de los avances que los filisteos trajeron consigo, lo que les permitió superar a los israelitas en ciertas batallas debido a su superioridad tecnológica. Pero, al mismo tiempo, este avance en la metalurgia también sirve como un recordatorio de que las herramientas del enemigo no tienen poder frente a la soberanía de Dios. Incluso cuando los filisteos parecían tener ventaja, Dios intervino para asegurar que su propósito prevaleciera. Esto refleja la enseñanza de que, aunque el enemigo pueda tener poder temporal, el poder de Dios es eterno e inquebrantable. En términos de la arqueología bíblica, el legado de los filisteos es fascinante. Las excavaciones en lugares como Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón han revelado vestigios de su presencia, desde fortificaciones hasta artefactos que dan cuenta de su avanzada tecnología y sus costumbres. Pero más allá de los hallazgos físicos, su legado también se extiende al ámbito espiritual. Las luchas de Israel contra los filisteos se convirtieron en una referencia para futuras generaciones de creyentes, y los relatos de estos conflictos, como el enfrentamiento entre David y Goliat, siguen siendo una fuente de inspiración para la fe cristiana. Estos relatos no solo nos enseñan sobre la fidelidad de Dios, sino también sobre cómo Él usa las circunstancias adversas para hacer brillar su gloria. Por otro lado, el legado filisteo también tiene un significado simbólico que nos invita a reflexionar sobre la lucha continua entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y las fuerzas que buscan desviarnos del camino de la verdad. Aunque los filisteos como nación desaparecieron, su presencia en la narrativa bíblica continúa siendo relevante hoy, ya que nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a luchar contra las fuerzas que se oponen al reino de Dios. Este legado también sirve como un recordatorio de que la fidelidad y la obediencia a las promesas de Dios siempre traerán resultados, incluso en medio de los momentos más oscuros. Los filisteos dejaron un impacto que, aunque parece negativo, fue parte de un plan divino más grande que condujo a la restauración de Israel y, finalmente, al cumplimiento de las profecías bíblicas de redención. En última instancia, el legado bíblico de los filisteos no se limita a su caída, sino que se extiende a la forma en que su historia se entrelaza con la de Israel y cómo esta influencia sigue viva en la enseñanza cristiana.
Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre cómo podemos enfrentar nuestras propias batallas de fe y sobre el papel que desempeñan las promesas de Dios en nuestra vida diaria. La sabiduría bíblica nos enseña que, aunque enfrentemos opositores poderosos, la fe en Cristo es más fuerte que cualquier adversidad. Y al igual que Israel, nosotros también podemos experimentar la victoria final en Él, si permanecemos firmes en su promesa de salvación. ¿Qué aprendiste hoy sobre los filisteos y cómo esto impacta tu vida espiritual? ¿Te has sentido alguna vez como Israel frente a grandes enemigos, luchando con fuerzas que parecen invencibles? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber cómo este mensaje ha tocado tu vida. Si este video fue útil para ti, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a crecer en tu fe y entender más sobre los misterios de la Biblia Sagrada. Además, te recomiendo ver el próximo video que aparecerá en la pantalla. Te aseguro que será igual de revelador. Gracias por acompañarnos en esta jornada espiritual. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y guíe siempre en tu camino de salvación.